Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga en esta tarde. Gracias le damos al Señor, hermosas alabanzas. Amén. Tremenda alabanza que Dios ahí ha hecho a algunos hombres creativos que le creen canciones, alabanzas. Y realmente muchas de esas canciones son verdades. Las dos últimas canciones, me emocioné. No sé si se emocionó usted o no, yo me emociono. Y uno se hace el machito ahí atrás y aguanta ahí. Pero tenía ahí, emocionaba en la última, ahí, en las últimas dos alabanzas, grandes verdades y realmente lo que Dios nos demanda a nosotros es poder adorarle. Una de las cosas que tenemos que hacer es adorarle a Dios. Eh, y también obviamente predicar. No sé, el hermano Sergio algo tendrá contra mí que nunca me invita a predicar. Siempre como que, no, el que ande por ahí, que súbase y venga y predique. No, algo tiene al contra mí Sergio, parece. No sé qué le pasa ahí. Ya. Pero yo sé que después de que dijo, pastor, sí. De veras que hay un pastor aquí, venga a predicar, dijo. Ya. Bueno, quiero invitarle a abrir su Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Tito. Un gran libro. Para los que no conocen ese libro, es un libro maravilloso. Es una de las cartas pastorales, por si acaso. No, ahí tú me sigues, no, finita. Son de estas cartas pastorales que nos dan muchas veces instrucciones para a los que estamos en los ministerios, en el que estamos en el ministerio. Hay muchas cartas que si no estuvieran en la Biblia, muchos de los que hacemos no sabríamos qué hacer en muchas situaciones. Una de las cartas para mí que son claves, se podría decir ministerialmente, hay tres cartas que son muy necesarias. Timoteo es una de esas cartas donde el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo al hacerse cargo de la iglesia de Éfeso. Un joven pastor, aproximadamente joven, por si acaso joven, con 27 a 28 años se cree que tenía alrededor. Y 27 y 28 años para un pastor hace 2000 años atrás era un jovencito. Siempre se buscaba gente de mucha edad. Y una carta también pastoral, una carta escrita a un pastor. Pablo escribiéndole a un pastor llamado Timoteo que vendría siendo su discípulo, que también era su discípulo en su momento amado, pero que había sido formado desde muy jovencito a través de su abuela y de su mamá. Marcaron la vida. No se habla del papá. No sé por qué, pero sí se hace mención de su abuela y su madre. Pero después tenemos a Tito también, otro pastor que se le dio una misión de las iglesias y de lo que estaba sucediendo en Creta. ¿Ha escuchado hablar de la isla de Creta? Me imagino, ¿cierto? Es la isla más grande del Mediterráneo. Era una isla también famosa en los tiempos de Jesucristo como una de las islas no muy buenas, por si acaso. Eran la gente que vivía en Creta. Hay algunos poetas que escriben de la gente de Creta y no hablaban bien de la gente de Creta. Lo encontraban agrandado a la gente de Creta, lo encontraban malo, gente mala vivía en Creta. Se creían que podían hacer lo que se les antojara, licenciosos. Entonces los poetas antiguos hablaban de esta isla que componía diferentes pueblos, no muy bien. Pero también vemos justamente a Pablo escribiéndole a Tito y dejándole una función. Y como hemos estado hablando acerca del liderazgo, hemos estado hablando durante las noches acerca de los líderes que somos llamados nosotros, siempre es bueno estudiar, inclusive si queremos ser buenos líderes, podemos ver algunas cosas que Dios demanda de cada uno de los líderes. Y déjenme decirle, alguno va a decir, pero alguno podría decir, pastor, pero Pablo le manda los requisitos a Timoteo, a Tito, y son requisitos para pastores. Y yo les podría decir, sí, estoy de acuerdo, son requisitos para pastores, pero en especial en Primera de Timoteo, capítulo 3, ya que es un pasaje famoso, ¿lo ha escuchado o no? El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. ¿Ya? Entonces, déjeme decirle algo con ese versículo que a veces es muy mal interpretado. Porque
cuando hablamos de tanto Tito como hablamos de Timoteo y hablamos de los requisitos de un líder, en este caso de un pastor, de un anciano, de un obispo, no eran requisitos para cuando ejerciera el cargo, eran requisitos antes que ejerciera el cargo. ¿Me doy a entender? Entonces cuando dice, el que anhela obispado, vamos antes de ir a Tito, vamos a Timoteo. Ya. Esto es gratis, esto es aparte, no lo tengo ni anotado. Ya. Primera de Timoteo capítulo 3. Estaba hablando con una persona en la semana acerca, y justo me acordé de este pasaje y hablamos de este pasaje. Y en especial el versículo 1, creo que es un versículo que se podría decir, lo he vivido o lo viví en su momento. Ya. Cuando dice en el versículo 1, palabra fiel, parte diciendo lo que voy a hablar es fiel. Y si es fiel es porque lo está mandando un mensajero fiel. La única forma de que la palabra de Dios sea fiel es que el que lo haya dicho sea fiel. Y toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién es el que traspasó estas palabras aquí? Pablo, pero siendo inspirado por lo más fiel que existe, que es Dios. Así que por eso parte diciendo, palabra fiel, o sea, viene de parte de Dios. Y mire lo que dice, si alguno, o sea, él no dice quién, solamente dice, si alguno anhela obispado. ¿Qué es obispado? Lo vamos a ver ya nomás en Tito, tiene que ver con el que ejerce un cargo de mayordomo, un episcopo, uno que lidera, uno que ministra. O en otras palabras, un obispo, un pastor, un anciano. Términos sinónimos. Pero mire lo que dice, y por qué es interesante. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el que lo anhela, ¿ya? Porque ese es el contexto. El que lo anhela, sea qué cosa. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces piense usted, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo empiece a practicar esto primero en su casa, antes de llegar a ser inclusive un siervo de Dios, un ministro. ¿Me doy a entender? No es que cuando yo sea pastor puedo tener una sola mujer, porque antes puedo tener muchas. ¿Dice eso el texto? No. O sea, solo una. Y si tengo una, entonces ya tengo algo para desearlo. Entonces, que tenga a mis hijos en sujeción. Eso es antes de ser pastor. ¿Por qué? Porque cuando tengo a mis hijos en sujeción, entonces puedo gobernar la casa. Y déjeme explicar algo ahí en cuanto a los hijos en sujeción, que también es un texto muy mal interpretado a veces por la gente. Y se los digo yo como pastor y con una cacharrada de hijo que le puedo hablar con experiencia desde aquí. En ninguna parte, en toda la Biblia dice que los hijos, primero, no dice que los hijos tienen que ser creyentes. ¿O sí lo dice? No. No dice que los hijos no pueden hacer y cometer algún pecado.
Tampoco lo dice. Los hijos de un pastor pueden ser más o igual de pecadores que mucha gente en la iglesia. Por si acaso, te lo digo. ¿Ok? Pero lo que Dios no tolera es la desobediencia de los hijos a su papá. Y si un papá no sabe controlar a su hijo en su casa, no está apto para cuidar la iglesia de Dios. Si un papá no se hace respetar en su casa, no está apto para cuidar la iglesia de Dios. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de explicarle del texto? Porque a veces tendemos a pedirle a los hijos de un pastor que tenga un estándar de vida mucho más altas que mucha gente en la iglesia. Y déjenme decirle que cada niño y cada hijo de pastor tiene que tener una conversión personal con Dios. Y no porque sea el hijo del pastor, quiere decir que él ya está listo. Él necesita recibir a Cristo como su Salvador. Él necesita tomar decisiones personales de querer servir o no servir a Dios. Pero lo que sí tiene que tener en claro un hijo de un pastor o el hijo de un líder, porque si alguno aquí lidera son los mismos requisitos, es que los hijos se sujeten a tu autoridad. Porque si no te respetan, entonces nadie te va a respetar en el ministerio. Ahora, ¿qué quiere decir respeten? Y aquí vamos a entrar en otro tema. El respeto es lo mismo que yo puedo ver en el caso de Elí, en el Antiguo Testamento. Cuando ubican a un sacerdote llamado Elí, un sumo sacerdote, era el que la llevaba, el pastor principal del tabernáculo. Y tenía unos hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Ofnis y Finés o Fines, ¿ya? Y resulta que, miren, los hijos del pastor, de este sacerdote, Elí, se paraban en la puerta del tabernáculo. Voy a ser un poquito decente. Y venía entrando una hermanita, le decían, hermanita, venga para acá, y se la llevaban. Y se acostaban con la hermanita. Los hijos del sacerdote. Estoy resumiendo la historia. Y Dios le manda a decir con un profeta a Elí, y aquí está el reclamo, ojo los pastores, los que son líderes en la iglesia, los que son papás, porque este liderazgo para mí es todo el mismo. Si yo soy líder como pastor, tengo que ser líder en mi casa, el que sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Si tú eres jefe en una empresa, déjame decirte algo, que Dios también te está pidiendo que así como manejas la empresa, tienes que hacerlo de igual manera en tu casa. Si en la empresa los trabajadores te sujetan, obvio que en la casa deberían sujetarte. Todo va hacia abajo. ¿Y qué pasa con este sacerdote? Voy a entrar de lleno ahí a enseñar Tito por si acaso. El Señor le manda a decir al sacerdote, le dice, tengo una cosa contra ti. Producto de tu mala decisión con respecto a tus hijos, te voy a quitar la vida. Y para resumirle la historia, Elí estaba en una mecedora. Ojo, si usted no tiene autoridad y se compra una mecedora. No se compre una mecedora si no tiene autoridad. Le doy el dato. No se esté meciendo en la silla si sus hijos hacen lo que quieren con usted. Porque se fue de espalda en la silla, se desnucó y murió. Pero no fue porque tuvo mala suerte. Fue porque Dios le hizo un solo reclamo. Y le dijo, te voy a quitar la vida porque en ningún momento amonestaste a tus hijos. Ese fue el reclamo. El reclamo, nuevamente, no fue que sus hijos hayan pecado. El reclamo fue que nunca tuviste la valentía, la autoridad como papá de decirle, hijo, lo que estás haciendo es incorrecto. Yo no lo permito. Pero cuando un papá tiene la autoridad y el hijo, a pesar de todo eso, quiere hacer lo contrario, mi hermano, déjeme decirle, usted se lo está entregando al Señor. Que el Señor trate en la vida de él.
porque yo ya hice lo que tenía que hacer, yo puse los límites, yo puse la instrucción. Si ahora él no quiere obedecer, Señor, ya viste lo que yo he hecho con mi hijo, pero él ya también tiene que tomar su decisión. Y ahí usted se lo entrega al Señor. Ahora, el yo hacer eso, el amonestar, que la palabra ocupada en el Antiguo Testamento, hice un estudio acerca de esa enseñanza, tiene que ver con incomodar. Eso es amonestar. No es simplemente decirle, hijo, no puedes traer a tu novia todo el fin de semana y se queda aquí. No, eso no está diciendo. No está diciendo, dile a tu hijo que no es correcto esto. No está diciendo eso. Dice que tienes que incomodar de tal manera que la persona no esté cómoda haciendo lo que está haciendo. ¿Me doy a entender o no? Porque no quiero ser tan profundo en esto, porque no es el tema. Es incomodar el término. Es no hacerle la vida fácil. Amén. Papá, ¿qué tanto? Llego a la hora que quiero. Te pongo llave y te pongo candado. Y mando a poner un cerco eléctrico. Que si pasáis por arriba, que te lo chocutí. Eso es incomodar. En el buen sentido de la palabra, para que me vaya entendiendo. Ahora que salte por arriba, se lo electrocute, llegue y no importa. Pero Dios ya vio que tú pusiste corriente. No sé si me doy a entender. Le di un ejemplo bien burdo para que entendiera usted. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Pero ese no es el tema de hoy día. Pero era para explicar. Y en especial el versículo 1, que era lo que justo le iba a comentar. Yo no llegué a ser pastor. Ni Dios me mostró que yo iba a ser pastor. Hasta que lo empecé a anhelar. Y eso es algo que muchas veces la gente me ha dicho, pastor, ¿y cómo es el llamado? ¿Qué es el llamado? Yo le digo, es que yo personalmente no lo sentí cuando era niño, cuando era joven, cuando estaba sentado en la banca igual que ustedes. Fue cuando me decidí a prepararme. Y cuando me decidí a prepararme, cuando me decidí a estudiar, y empecé a estudiar y empecé a adquirir conocimiento, fue ahí en ese momento donde el pastor pregunta, ¿y no han pensado, hablaba en general, que Dios te está llamando? Y ahí fue cuando yo le dije al Señor, Señor, si tú me quieres ocupar, aquí estoy, voy a empezar a anhelarlo. A lo mejor no voy a ser nunca pastor, pero voy a empezar a anhelarlo, a quererlo. Y fue recién ahí cuando el Señor me dijo, ok. Ese es un consejo que le doy a algunas personas. Y casi todos los pastores, si usted le pregunta a un pastor, si son muy pocos los que pueden decir, no, yo desde siempre quise ser pastor. La mayoría siempre le va a decir que no quería ser pastor. Y siempre el que termina siendo pastor es el último en llegar al culto. No te persiga, no es un palo del Señor. Pero siempre los rebeldes somos los que terminamos, no sé por qué siendo pastor, no sé por qué el Señor. ¿Será para demostrar que Él puede hacer cualquier cambio? Vamos al Tito, por favor, después de esa introducción. Vamos a Tito. Tito capítulo 1. Al ladito de Timoteo, por si acaso. Dice versículo 1, vamos a leer al versículo 9. ¿Les parece? ¿Quieren leer alternadamente? Amén. Ok, Tito capítulo 1, del 1 al 9, alternadamente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que esa primera parte es la salutación del apóstol Pablo, mandándole saludo, y interesante porque a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero el apóstol Pablo tuvo que empezar a poner en cada carta que mandaba
lo primero, y no se está jactando de lo que es, sino simplemente porque ya en aquellos tiempos, imagínense, estamos hablando en la primera era de la iglesia, en los primeros años de la iglesia, algunos hermanos que se habían convertido le decían al apóstol Pablo: no, ¿quién soy tú? Nosotros no creemos que tú seas apóstol. No engaña a nosotros. Y siempre, desde el día uno, hay gente que siempre se cree más que otro. Y el que llevó el evangelio a los gentiles, adivinen quién fue. ¿Quién fue el que llevó el evangelio a los gentiles? Pablo. Y después los mismos que habían recibido el evangelio lo están desconociendo. Por eso él, después las cartas, tuvo que cambiar, y el que le hizo cambiar mucho esto fue Corintios. Porque en la iglesia de Corinto inclusive ya ni siquiera lo respetaron, y a él ahí hace un cambio en su manera de ser, y desde ahí en adelante le empieza a decir: es que yo soy apóstol. Y si realmente están yendo con un apóstol, se van a meter en problemas. Entiende que no está poniendo su cargo, que es más importante, solamente que está poniendo un sello para decirle a la iglesia: hey, el que le está diciendo esto es alguien que fue encomendado por Dios, que es un apóstol de Jesucristo, para que entienda cómo él parte. Pablo, siervo, que dice de Dios. Hasta ahí estamos bien, todos somos siervos, ¿cierto? Pero después le manda el título arriba para que no, los cretenses no se vayan a subir por el chorro. Y le manda esta salutación hasta que llega al versículo 5. Dice: la razón de por qué está escribiendo: por esta causa, lo que va a decir, te dejé en Creta para que corrigieses, ¿qué cosa? Hoy, ¿la iglesia del primer siglo era deficiente? ¿Y estaban los apóstoles? Por eso cuando la gente a veces se sorprende, no, que en la iglesia de Dios, por mi hermano, desde el día 1 las iglesias han sido deficientes. ¿Y sabe por qué las iglesias son deficientes? Me gusta esa frase de un gran escritor. Dice: las iglesias son deficientes porque son dirigidas por personas deficientes. Me encanta esa declaración. En otras palabras, no le puedes pedir a la iglesia que sea perfecta si la dirigen personas imperfectas. Y te digo algo, yo soy un imperfecto. Yo soy un pecador. Y ustedes que tienen liderazgo, algunos cumplen alguna función en la iglesia, y los que sirven en ministerio, déjenme decirle algo, también son imperfectos. ¿Queremos tener matrimonios perfectos? Y resulta que los dos que se casaron, adivine qué son. Imperfectos. Queremos tener hijos perfectos, pero adivine qué son nuestros hijos. Pecadores imperfectos. ¿Por qué soñamos en un mundo perfecto si está lleno de gente? ¿Entiende la razón? Esa es la razón, porque siempre tenemos que hacer lo mejor que podamos. Pero no pida algo que no podemos hacerlo. Por eso Dios prometió un día algo perfecto en los cielos. Ahí vamos a hacer todo perfecto. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, líderes, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé para ustedes. Todo de nuevo, porque tienen que leer con convicción, porque no se apichanguen. Ya, versículo 6, con ánimo, como líder, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
a los que contradicen. Fue muy práctica esta carta del apóstol Pablo a Tito, porque déjeme decirle que es una carta que Pablo le está mandando a Tito porque parece que no está viendo muchos resultados. Porque le hace mención que este tema ya se había conversado o no se había conversado. ¿Qué cree usted? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese, versículo 5, lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como que dice, y parece que no estaba tan bien en Creta el tema, que tuvo que mandar una carta. Y lo más probable que a lo mejor fue por esta autoridad, por este problema de los cretenses que se creían algo, y a lo mejor no respetaron a Tito, y ya Pablo tuvo que mandar una carta para que se pudiera enseñar y expresar y mostrar a la gente. Probablemente habían algunos desórdenes, por eso lo está diciendo, corrigiesen lo deficiente, y hace memoria el apóstol Pablo a Tito lo que estaba escrito también en Timoteo, que leímos recién: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, y así sucesivamente la lista. Pero déjenme decirle que esta lista, para mí, más allá de que esté hablando de un pastor, de un líder en una iglesia, yo veo que estas son condiciones que cada líder en el matrimonio, en la casa, en una empresa, si las pudiera llevar, le aseguro que de parte de Dios va a traer bendición a tu vida. Te lo aseguro. Porque en cierta manera, como dice por ahí el dicho, cada uno de nosotros somos pequeños sacerdotes con nuestras propias iglesias. Comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros tenemos un sacerdocio en nuestro hogar. Y en especial los varones, tú tienes un sacerdocio en tu hogar. Y tú eres un sacerdote en tu hogar. Entonces el sacerdote en tu hogar practica aquellas cosas. Practica aquello que está mencionando, y eso es lo que vamos a estar hablando acerca de estos líderes que Dios quería establecer ahí en Creta, y que podamos llevarlo a la práctica como lo hemos estado enseñando los domingos en la noche, de aplicar en aquello, en el liderazgo. Porque sabes que vamos a vernos tanto en estos ejemplos como los que están en Tito. Una de las cosas que siempre hemos estudiado cuando estudiamos 1 Timoteo 3 o estudiamos Tito, o estudiamos Timoteo, en Timoteo también están los mismos, a los diáconos también tienen los mismos requisitos, con excepción de algunos. Déjeme decirle que en el caso de Timoteo son 12 requisitos en total, 12. Y solo uno es externo. O sea, todos los otros requisitos tienen que ver con el carácter, con lo interno. Y hay uno solo nomás que es externo. Uno. ¿Cuál es? Y lo acabo de mencionar ahí. Uno. Versículo, ¿está conmigo? El 9. Que tiene que ver con la enseñanza. Ese es externo. Retenedor de la palabra, fiel como ha sido, viene de afuera, no viene de adentro. Pero el irreprensible, el codicioso, el no ser controlado por alguna sustancia, son decisiones internas. Solo es uno. Y cuando usted va a Timoteo capítulo 3, también es solamente uno. Es la decisión interna. Pastor, pero marido de una sola mujer es externo. No, es interno, porque es una decisión interna. Es solo una, la que yo recibo de afuera. Y por eso, cuando hablamos de las cualidades de un líder, adivine cuál es la que menos estamos mirando en los líderes. La externa, la de la enseñanza, la de las capacidades. Si no estamos mirando el corazón. Y me imagino damas aquí presentes, las que son solteras.
¿Quién es soltera en esta noche? Levante la mano. No, en la mañana. Es que le iba a presentar los de la mañana. No, pero ahí nomás. Las que son solteras, si ustedes buscaran novias, quedan novios, esposos, con las características que están mencionadas aquí, va a tener un buen esposo. ¿Quieren un esposo irreprensible? ¿Quieren un esposo no avaro? Que usted vaya al mall siempre y le pase la tarjeta. ¿Quién quiere un esposo así? ¿Quiere un esposo no dado al vino? ¿Que no ande tomando y ande dando jugo? O sea, cuando usted mira los requisitos de un obispo, de un pastor, de un líder en la iglesia, te aseguro que ojalá esos requisitos fueran de cualquier esposo y las esposas estarían bien. Así que no busque otros requisitos más allá. Vamos a orar y pedirnos a Dios nos enseñe en esta noche y vamos a estar hablando acerca de esa tarea que Pablo le puso a Tito, pero siendo inspirado por Dios. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos venir aquí a estudiar, a capacitarnos, a crecer, a entender que tenemos una responsabilidad también como hijos tuyos y también en nuestra responsabilidad que nos ha sido dada en nuestros liderazgos, en matrimonio, casa, trabajo e inclusive aquí en la iglesia. Obra Dios en nuestro corazón y gracias porque nos permites poder servirte. Y como decía el apóstol Pablo en el inicio, siervo del Señor Jesucristo. Y Señor, es solamente por tu gracia y nos permites muchas veces desarrollar por tu gran misericordia este llamado. Bendice Dios esta noche a cada uno, trabaja en nuestros corazones, obra en cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando vemos que había algo que el apóstol Pablo le estaba tratando de decir a Tito y le está dando una tarea específica. Por eso cuando dice ahí en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiesen lo deficiente. Mi hermano, el apóstol Pablo, que esas son las cosas que me gustan del Evangelio, y en la mañana lo decía, cada vez que miramos los errores del ser humano en la Biblia, ¿ha cometido usted errores usted en su vida? ¿Ha cometido pecados en su vida? Déjeme decirle que cuando yo miro los pecados mencionados en la Biblia de un creyente, Dios no se queda pegado en el pecado que cometiste, sino en cómo puedes salir de eso y poder ser ocupado por Dios. Pero al ser humano le gusta quedarse pegado en los errores de la gente. Y nos da con el error de la gente. Simplemente yo creo que es una justificación para sentirnos mejor que otro. Pero déjame decirte que Dios lo que más llama no es hablar tanto del error que cometiste. Dios habla del pecado, pero para corrección y mejora, y no para pisotear y hundir. Porque cuando hablamos de un obispo, de un pastor, de un anciano, y yo sé que esta palabra, yo la he escuchado en mis 25 años de ministerio, siempre he escuchado a la gente decir que hay que ser irreprensible. Y resulta que el que lo dice es un irreprensible. ¿O no? ¿Me doy a entender lo que acabo de decir o no? Porque es lo mismo. ¿Quién no ha pecado? Cuando el Señor estaba hablando, ¿quién es irreprensible? ¿Quién es irreprensible? Porque tomamos esa palabra y pensamos en esa palabra como que no puede cometer error. No, siempre Dios, la gran molestia de Dios es cuando tú haces algo y te quedas en eso. Y te quedas pegado en eso. Y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo. Ahí se pierde la irreprensibilidad. Por eso cuando le dice, te dejé en Creta, era para poner en orden lo que faltaba. Y es por eso que hay que cuando uno empieza cualquier cosa, tenemos que ver con qué contamos. Cuando usted se case, los que son aquí que todavía no se casan, cuando usted se casa y conoce a una dama, conoce a un varón, hay que conocerse, ¿sí o no? Pero nos da la oportunidad de conocernos tanto como para después vivir toda la vida juntos después. ¿Sí o no?
O sea, cuando usted se casó, ¿la conocía tan bien, que por eso se casó? No. ¿Cuántos de ustedes al otro día de haberse casado se decepcionaron? Levante la mano. En el buen sentido. Nunca, mi hermano, nunca vi a la Carolina, que no está aquí, está en clase, pero yo nunca, y aquí mi suegra, mi suegro me podrían convalidar lo que estoy diciendo, yo nunca a Carolina la vi sin arreglarse en toda su vida hasta que me casé. Yo personalmente. Porque cada vez que yo fui a ver a mi novia en ese tiempo, yo caminaba por aquí, por la Reina Alcalde, llegaba ahí y siempre estaba impecable. Hasta que mi suegra salía y decía, ya es tarde, son las 8:30, tienes que irte. A las 8:30, ya no importa, mi suegra, ya hasta las 9. Tan benevolente que me dejaba estar hasta las 9 nomás. Y está bien, eran los requisitos. Y en el jardín nomás. Era muy especial mi suegra. Amén. Bien dicho, Tito, es especial mi suegra. Sí. Hasta que después, cuando ya tú te conocen un poquito más, el living. Amén. Doy gracias a Dios. Eso me ayudó muchísimo. Y te digo, pero yo nunca la conocí sin pintura, sin maquillaje, sin ninguna cosa, porque siempre vi a mi novia como para ir a la iglesia, para salir, nunca. Entonces, piensen ustedes. Y verla sin pintura, sin nada, con el pelo. ¿Alguien se sintió estafado? Ustedes se ríen, pero algo tan sencillo como eso te cambia la percepción. ¿Tú no sabes las costumbres que trae? Y yo lo hemos conversado con mi esposa. Hay cosas que ella hacía en su casa que en nuestra casa no estaba permitido. Y hay cosas que en mi casa estaba permitido que en su casa no estaban permitidas. Entonces cuando llegamos a estar juntos después del matrimonio, eso inmediatamente generó conflicto. Que en mi casa éramos así, pero es que en mi casa, Carolina, no somos así. Es increíble. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que sucede. Por eso las cosas se tienen que ir ordenando. Y no interesa el tiempo. Cada cosa, cada hogar, cada iglesia, cada trabajo, en cada lugar, si hay disposición del corazón, con un carácter genuino, Dios va a ir añadiendo sabiduría para ir corrigiendo. Y hay algunos aquí que tienen, ¿cuántos años casado Lorenzo? 50 años casado. ¿Cuántos años casado ustedes? 53, con laguna y todo 53. Allá al fondo, ¿cuántos años mi suegro? 51. Y déjenme decirle que ustedes con tantos años de experiencia, les aseguro que todavía hay cosas que desconocen de su esposa o su esposo. Pensé que te conocía. No, porque están en otra etapa, en otra edad. Como decía hoy día, las cosas que nos importaban antes, hoy día ya no nos importan. Entonces siempre vamos a estar en esto, tratando de acomodar las cosas. Y el apóstol Pablo lo tenía tan claro que le está diciendo justamente a Tito, Tito, lo que te enseñé, ahora ya llegó el tiempo. A lo mejor no lo desarrollaste, ¿por qué no se te han dado las cosas? Pero ahora llegó el tiempo de empezar a desarrollar las cosas. Y hay que entender que lo que Dios le estaba diciendo a Pablo, que le transmitiera a Tito, eran dos cosas que hay que separar, que a veces nos tendemos a confundir. En esta es una carta pastoral y Pablo le está diciendo en esta carta pastoral cómo tiene que establecer una organización. No le está diciendo cómo tiene que evangelizar. Por eso hay que entender que las cartas pastorales son cartas específicas por funciones específicas que ayudan mucho a la administración de cómo se lleva una iglesia o un liderazgo. Y Pablo dijo, ¿han evangelizado? Sí. ¿Han ganado gente en Creta? Sí.
Pero hay un desorden administrativo con pastores. Faltan pastores, porque primero faltaban pastores. La historia nos muestra que Tito tuvo que empezar a establecer pastores. Tuvo que empezar a establecer ancianos. Tuvo que empezar a llevar al orden, porque había gente, como les digo, que no querían reconocer ciertas autoridades, y Pablo tuvo que decir, no, usted tiene que poner en orden y vaya por toda Creta, empieza a establecer lo que ya te había dicho que tenías que hacer. Por eso cuando vemos ahí que dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, y que dice, establecieses qué cosa. ¿Había falta de líderes en Creta? Sí, no había líderes. Y en especial no eran líderes comunes y corrientes, sino que eran líderes que estuvieran a cargo de una congregación. Lo que yo veo a través de esos textos es que habían congregaciones. Lo que no había, liderazgo. Y te puedo decir algo, aplicándolo en el hogar. Hay muchos hogares, pero a veces faltan líderes en esos hogares. ¿Me doy a entender? ¿Qué quiero decir con eso? Que hay hogares que tienen papá y mamá, pero no están ejerciendo un liderazgo en ese hogar. Solamente son proveedores de ese hogar y no líderes en el hogar. Y Dios nos mandó a ser un líder. Por eso cuando vemos ahí lo que está sucediendo, había una falta. Y el hecho de que no hubieran pastores, no hubieran líderes, es lo que está mencionando el versículo, por ejemplo, versículo 9, versículo 10 y 11. Miren lo que dice el versículo 10, 10 y 11. Cuando no hay un líder, cuando las personas no quieren establecer un liderazgo o no quieren sujetarse al liderazgo, dice el versículo 10 y 11, porque hay muchos contumaces. ¿A quién se está refiriendo? ¿A hermanos de la iglesia o a gente de Creta? ¿A hermanos de la iglesia? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores. Mayormente, ¿qué dijo? Los judaizantes, que querían judaizar a los cristianos, pero tenían un poquito de conocimiento, entonces ya ellos podían enseñar, pero hablando de la circuncisión. Mire lo que dice el versículo 11, a los cuales es preciso, ¿qué dijo? Tapar la boca, que trastornan. Adivine qué andaban haciendo. De casa en casa cagüineando y enseñando cosas que no son correctas. ¿Entienden por qué Pablo dice necesitamos líderes que se levanten y que paren estas cosas? Había un problema, dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Iban de casa en casa y al final tomaban la ofrenda también. Era increíble lo que estaba sucediendo en Creta. Entonces había algo sumamente necesario que el apóstol Pablo quería establecer. Versículo 1 del capítulo 2. Estoy haciendo un resumen de todo el libro. Disculpen que salte para todos lados, pero que me encanta Tito. Porque habla de muchas cosas muy prácticas. Es un libro práctico, porque es un libro para un pastor para ponerlo en práctica. Dice, pero tú, responsabilidad sobre un anciano, sobre un líder. Pero tú habla lo que estás de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Se dio cuenta del corazón? No está hablando de cosas externas. Todo líder, ojalá, todo líder, todo. Imagínese que un esposo sea sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué necesita un esposo con paciencia? O una esposa con paciencia. Alabado sea el Señor, dijo el hermano Sergio recién.
¿Cierto? ¿Qué pasa, hermano Máximo ahí? Eso que no leí el versículo 3, Martita, dejémoslo ahí nomás. ¿Y qué le pidió a las personas que lideraban y que estaban liderando y que estaban junto a sus esposos? Porque era una carta al pastor, pero a la gente que estaba al lado del liderazgo, las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, no a odiar a sus maridos, a amar a sus maridos. Y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, porque aquí no era un tema solamente de los líderes, sino de los hijos de los líderes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes de la iglesia a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Mi hermano, dése cuenta que es la pega de un líder, es que los más jóvenes de la iglesia te vean y te respeten. Que te respeten a ti como papá por lo que tú eres, no por lo que tú dices. La enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿qué dice? Se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y lo tenía bien claro que en realidad no era en realidad la gente, y no era el corazón de la gente desearte el mal, sino ustedes pueden ver quién estaba detrás de todo mal. Y lo dice, versículo 8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondonas. A ver, déjeme ver bien. Respondones. Me equivoqué, es que mi Biblia dice respondonas. Está corregido. Que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen. Me encanta eso. Cuando uno hace las cosas con un buen carácter, no mejora la doctrina, la adorna. ¿Entiende ese texto? No hacemos mejor la doctrina, la adornamos. Porque la doctrina en sí misma ya es preciosa. Viene dada de el perfecto. Pero la adornamos. Le ponemos brillito, lucecita, para que se resalte más. Pero no hacemos nada en la doctrina. Porque la doctrina la creó nuestro Señor. Así que si usted se da cuenta, cuando Pablo había faltas de enseñanza falsas que estaban sucediendo y había que corregir. Había necesidad de instruir bíblicamente a los creyentes. Y hacía falta establecer algunas pautas de conductas propias para cada cristiano, porque si yo sigo leyendo versículo 14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Por eso le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda. Eso es lo que se necesita, autoridad. Nadie te menosprecia. Estaba hablando con mis hijos ayer. Estaba hablando con mis hijos y yo le decía a mis hijos, con los más grandes, me junté con los más grandes y les dije a ellos, a los tres, estaba mi señora también, yo le dije, hijos, no dejemos entrar. Esa era la conversación. Yo les pedí un favor a ellos, a mis hijos. Decía, hijos, no dejemos entrar la falta de autoridad que hoy día hay en el mundo en nuestro hogar. No, que el mundo no se meta en nuestra casa. Y hablé con mis hijos y les dije, hijos, no respondan cuando los mandamos.
Y les decía, pero yo les decía, porque el responder ustedes a nosotros, a mí, a tu mamá, lo único que están haciendo es acercar el mundo a nuestro hogar. Y no permitamos que el mundo entre a nuestro hogar. Y les decía a mis hijos, hijos, vean ustedes hoy día, a los profesores ya no se les respeta. A la policía se les trata horrible. A cualquier autoridad hoy día los mandamos a freír mono al África. Y lo único que está faltando, les decía a mis hijos, es que esto entre a la casa y hoy día ni a sus papás le tengan respeto y respondan a la autoridad. Y mis hijos, doy gracias a Dios, los tres se me acercaron y me dijeron, sí, papá, tenés razón, voy a hacer un compromiso. Y ellos me dijeron, mi compromiso es que no, cada vez que tú digas algo lo vamos a hacer. Mi hermano, eso es algo que tenemos que conversarlo en nuestra casa. Y a veces no lo conversamos y lo damos por hecho. Yo no soy el hogar perfecto, por si acaso. En mi casa se cometen muchos errores, pero cuando se hay un error, paremos y corrijámoslo. Y una de estas cosas, la más importante que les recalcaba a mis hijos, yo les dije, yo no tengo problema que dialoguemos, yo no tengo problema que ustedes discrepen conmigo, yo no tengo problema que tú me digas no estoy de acuerdo, yo no tengo problema con eso. Lo que tengo problema es que cuando no se respeta la autoridad. Ese es el punto, no sé si me doy a entender. Porque mis hijos pueden discrepar de mí. ¿Tú discrepaste alguna vez de tu papá? Pero déjame decirte que el discrepar del papá no tiene nada que ver con pasar la autoridad por arriba de él. Papá, no estoy de acuerdo que yo llegue a la 1, pero si tú dices que tengo que volver a la 1, voy a volver a la 1. Punto. ¿Él me puede decir que no está de acuerdo? ¿Él me puede decir que está chato con esa regla? Sí. Pero si él llega todas las veces a la 1, ¿qué tengo que hacer yo con él? Nada, felicitarlo inclusive. Porque no se trata de que gané yo, se trata de que se ganó, tanto él y yo nos respetamos. Pero tuvimos la oportunidad de decirnos las cosas y decir no estoy de acuerdo. Sí, y eso es honesto, por si acaso. Ahora los más antiguos, como yo, hay algo que aprendimos y se los decía a mis hijos. Que la enseñanza que nos dieron nuestros viejos en los tiempos antiguos, la severidad muchas veces de ello hizo que nuestro grado de respeto fuera mayor. Y es por eso que nunca le dijimos a nuestros padres que no estaba de acuerdo. Solo guardé silencio. Yo soy de esa escuela. Pero déjenme decirle, sobre todo los papás aquí presentes, yo también soy un papá moderno. Me gustaría que mis hijos se comportaran como yo me comporto con mis papás. Me gustaría. Pero déjenme decirle que los ataques del mundo no eran los mismos que tenía en los tiempos de mi papá. Hoy día son mayores. Y hoy día el mundo adoctrina a nuestros hijos a que sean una falta de respeto con nosotros. Entonces ya con el solo hecho de que por último conversemos, ya estoy ganándole al mundo un poquito. Pero tampoco puedo llegar a hacer que se comporten tal cual. Y usted tiene que adecuarse como papá también, pero nunca más allá dejar que la autoridad, porque es un problema de autoridad, sobrepase. Porque déjeme decirle algo a los jóvenes. Jóvenes, si no obedecen a sus papás, tarde o temprano van a dejar de obedecer a Dios. Ese es el problema. Porque si no se respeta la autoridad aquí en la tierra, menos vamos a respetar la autoridad en los cielos. Por eso, era la razón justamente que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que tiene que establecer líderes.
que empiecen a comandar en sus casas. Ustedes vieron ahí una mujer diciéndole a las mujeres, las hermanas, hablen con las más jóvenes, aconsejen a las más jóvenes. Denle un buen consejo de cómo deberían dirigirse, cómo deberían ser buenas líderes en su hogar. Por eso, hoy día tenemos una idea tan equivocada muchas veces en el liderazgo. Hoy día hay mucha gente que tiende a pensar que ser un líder es alguien de mucha experiencia. No, yo puedo ser un gran líder siendo un gran joven, porque el Señor le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Porque había un problema que le estaban diciendo, tú eres muy joven. No, si tampoco se trata de experiencia. Hay gente que tiene mucha edad y déjeme decirle que no enseñan autoridad. Mire, vamos a Hechos 14:23. Dios, desde que fundó su iglesia, el Señor estableció cómo iba a avanzar la iglesia y que tenía que establecerse. Y ahí en Hechos 14:23, como lo estaba haciendo Pablo, dice en Hechos 14:23, mire lo que dice, léalo fuerte por favor, Hechos 14:23, a la 1, a las 2 y a las 3. O sea, Dios siempre vio la necesidad de establecer liderazgo cada vez que había un grupo de trabajo. En aquellos tiempos, en algunos lados, por ejemplo, la iglesia, dentro de las que se menciona Troas, se estableció una iglesia. ¿Ha escuchado hablar de Troas, cierto? Se estableció una iglesia. ¿Sabe cuántos días estuvo Pablo en esa ciudad? 8 días. Y en 8 días hizo una iglesia y dejó un pastor. Y usted me va a decir, ¿pero cómo deja un pastor con 8 días de preparación? Sí, porque primero estaba él y los apóstoles tenían autoridad. Necesitaba a alguien que entendiera de autoridad. Si ponía a alguien leal a cargo de esa congregación y que recibiera las cartas y enseñara a la congregación lo que venía recibiendo y respetaba al apóstol Pablo, no iba a haber grandes problemas, hermano. Porque todavía estaba el apóstol Pablo. Lo mencioné la semana pasada. Una vez que murieron los apóstoles, vinieron los padres apostólicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero después eso paró porque ya llegó la Biblia. Y cuando estaban los apóstoles, ¿quién era la autoridad máxima? Los apóstoles. Una vez que murieron los apóstoles, ¿quién era la autoridad máxima? Los padres de la fe o los discípulos directos de los apóstoles. Y una vez que murieron los discípulos de los apóstoles, la Escritura. Lo poco que se conocía de la Escritura. Hasta que después ya se estableció el canon definitivo y ya no fue necesario ni los dones para que Dios se manifestara. Hoy día la palabra de Dios es la autoridad máxima. ¿Amén? Ahora déjeme decirle algo y enseñarle un poquito ahí rapidito de bibliología. ¿Yo creo en la tradición? ¿Nosotros los cristianos creemos en tradición? Los voy a meter en un tema ahí. Los bíblicos bautistas a veces desconocen estos temas, pero hay un término que hoy día algunos grupos nos acusan, o más bien dicho, la competencia, nos acusa de que los cristianos somos sola escritura. ¿Ha escuchado hablar de sola escritura? ¿El término sola escritura? Si no lo ha escuchado, no importa. Pero es una acusación que nos van a decir a nosotros, otras denominaciones o iglesias, que lo único que nosotros nos regimos por una sola cosa, la Biblia, nada más. ¿Ya? Pero eso no es sola escritura. No, sola escritura es que mi autoridad máxima es la Biblia. ¿Ok? Pero la tradición,
También es parte de la historia. ¿Por qué oramos antes de cada sermón? ¿Está en la Biblia? ¿Dice que hay que orar antes de que predique? No. ¿Pero en la Didache? ¿Sabe lo que es la Didache? Es un libro práctico de cómo se debía conducir uno dentro de la iglesia. Están los ritos, las prácticas, el orden. Y cuando yo voy a la Didache, que es un libro que se creó en los primeros siglos, entre el primero y el segundo siglo, la Didache dice, y lo he enseñado otras veces, la Didache dice, el culto va a partir con alabanzas. Después de las alabanzas vendrá la oración. Después de la oración vendrá el predicador. Después del predicador vendrá la oración. Después de la oración vendrá la ofrenda. Después de la ofrenda se despedirá cada uno para su casa cantando. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y adivine, han pasado 2000 años y no seguimos haciendo lo mismo que decía la Didache. ¿O no? Lo mismo, po. Eso es tradición. En los primeros siglos, ¿sabía usted que no habían sillas ni bancas? ¿Cristo dónde se sentaba cuando compartía con sus discípulos? En el suelo, pero había un solo lugar donde habían bancas. En la sinagoga. Adivine qué dijo la Didache. No. Pero ojo con la tradición. Es que la tradición no es la autoridad máxima. Por eso hay que tener claro de que a la final yo cualquier cosa que haga tengo que llevarla sujeta a algo que la mida. Para nosotros los cristianos, la autoridad máxima para medir algo es la palabra de Dios. No hay nada más que eso. Así que yo puedo hacer algo por tradición, sí. Pero a la final, cualquier cosa que yo haga tengo que llevarla sujeta a la Escritura. Y ahí yo veo, ahora si la Escritura no contradice esa tradición, no hay problema. Pero por ejemplo, la tradición va a ser imágenes. Ya, vamos a la Escritura, po. Y la Escritura, la autoridad máxima va a decir, no. Entonces ahora la tradición nos puede estar por encima de la Biblia. ¿Me doy a entender o no? Sí. Ahora, ¿nosotros no creemos en el magisterio? No. Nuestra autoridad no es el magisterio, no tenemos jerarquía que nos dicen qué hacer. Pero muchas cosas de lo que hacemos vino, comillas, con un magisterio independiente, pastores misioneros que llegaron a Chile. ¿A quién le gustan los himnos? Amén, los himnos. Pero ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Y eso quién lo trajo? Los misioneros, po. ¿Y por qué cantamos himnos? ¿Porque la Biblia lo dice o porque es una tradición? Porque lo trajo el misionero. Y si el misionero hubiera sido rockero, que conozco uno, adivine qué música hubieran cantado en la iglesia. Rock cristiano. Y la gente quería, aprendió rock cristiano y adivine qué le gustaría si viniera a esta iglesia. Oye, hace falta rock cristiano aquí en esta iglesia. Pero nuevamente, lo volvemos a la Escritura. La Escritura no habla de eso, no hay problema. Ahora, si la canción contradice la Escritura, hay un problema. Entonces, cosas por el estilo, a veces la gente no se pone a pensar, pero nosotros, para mí, la autoridad máxima es este libro. No hay nada más importante que este libro. Pero eso no quiere decir que como hacemos las cosas en la iglesia, tiene que ver con la tradición de la propia iglesia. Si no contradice el libro, no hay problema. ¿Qué día hacemos Santa Cena? Ya, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Ah? La tradición. ¿Por qué hacemos todos los domingos, cada primer domingo del mes hacemos Santa Cena? Por tradición de la IBB de La Serena. La iglesia de las iglesias bíblicas bautistas de nuestros hermanos que vienen a predicar aquí, por ejemplo, creo que la de Viña hace 2 Santa Cenas al año.
y no hay problema. Es su tradición. Acá lo hacemos cada domingo. ¿Qué pasaría si lo empezamos a hacer cada 2 meses? Nada. Y hay iglesias bautistas de las nuestras que lo hacen todos los domingos. ¿Sabía usted eso? Tradición. Volvamos a la palabra de Dios, porque al final Pablo no le está diciendo mueve la tradición y que todos hagan lo mismo. No, es la doctrina, eso no se mueve. Y los requisitos que Pablo empieza a mencionar aquí, cuando vemos en el versículo 6, en Tito, capítulo 1, versículo 6, parte diciendo, hablando del líder, dice, y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de rebeldía, falta la autoridad. ¿Ya? Falta la autoridad. Estaban levantando, yo les dije hace un momento, los hijos míos, hay que entender que muchos de estos eran personas que venían del judaísmo, por eso también habla del judaísmo. Los niños habían crecido en las cosas de Dios, pero necesitaban su conversión. Y Pablo le está diciendo que sus hijos sean creyentes, ya bien, que sean creyentes, pero ¿qué pasa si yo tengo un hijo creyente y no respeta la autoridad del papá? ¿Hay problema? Sí, hay problema. Ese es un problema. Y Pablo está diciendo no. Por eso vemos que los ancianos, ¿ya? Cuando está diciendo en el versículo 5, la palabra anciano, es una palabra que ustedes han escuchado en el griego, pero no en el español mucho. La palabra anciano en el griego, ¿sabe cómo se dice anciano? Presbítero. ¿Ha escuchado hablar el presbítero? Había un hermano aquí que me cargaba a mí que me dijera así, pero me decía así. ¿Cómo está presbítero? Me decía. A mí me cargaba. Me carga esa palabra. Pero ¿qué anciano? Pero la palabra presbítero es ocupada muchas veces por otras denominaciones para hablar del mismo cargo de un pastor. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir la palabra presbítero? ¿Por qué se tradujo como anciano? Simplemente porque lo que Dios quería decir ahí a través del apóstol Pablo es que ojalá las personas que lideren, sea en la iglesia, en tu casa, o tú te cases con alguien, déjame decirte, la palabra diría que sea un hombre maduro de carácter. ¿Interesa la edad? No. Pero si es un joven de 20 años y tiene muy buen carácter para liderar, ¿por qué no? Si es el carácter. Si un joven se casó, yo te digo, gracias a Dios, yo creo que por los problemas de la vida tuve un carácter para resolver cosas desde muy joven en mi vida. Yo me casé a los 19 años. Yo siempre digo, ojalá mis hijos no se casen a los 19 años. Y hoy día mis hijos de repente, por mí inclusive, no es un tema de que no tengan la capacidad para casarse. Lo que esta generación y los jóvenes que están aquí, que vienen a la iglesia, en comparación a la generación antigua, ¿dónde está el problema? Es en el carácter. Y déjenme decirle que el carácter, sobre todo en nosotros, la otra generación, el carácter fue moldeado en base a las dificultades. ¿Y por qué hoy día nuestros hijos les falta un poquito de carácter? Porque han crecido sin dificultades. Se levantan y tienen agua caliente. ¿Me doy a entender? Y nosotros como papá hemos querido que no pasen necesidades. Pero a veces es necesario que vivan un poquito lo que vivimos para que desarrollen el carácter. Porque eso podemos ver hoy día, la juventud hoy día ha recibido tanto y Dios ha sido tan bueno con ellos y no se dan cuenta de que podrían mejorar un carácter sin ni siquiera aporrearse. Pero el ser humano es porfiado. Y los papás estamos haciendo el favor. Déjenme decirle, papás cristianos. Andamos salvando a nuestros hijos de todo. Papás cristianos, cuando mi hijo le levantó la voz a la profesora, nosotros le decimos, pero es que esa señora tiene que habértela buscado. No, mi hermano. Estamos haciendo niños sin carácter. Por eso se refiere a una persona que tiene una madurez
Se trata de la disposición de la seriedad y no dado a la vanidad. Es alguien maduro. Por eso, un joven puede ser un anciano. Sí, porque no pasa por la edad, pasa por el carácter. También en el versículo 7, porque es necesario, y si usted se da cuenta, en el versículo 6 le estaba diciendo al apóstol Pablo a Tito le está diciendo, establece ancianos. Pero en el versículo 7 cambia el término, pero no cambia la persona. Pasó de anciano y ahora Pablo dice, ¿por qué es necesario que el obispo es el mismo anciano? Solo que está cambiando la posición de lo que está explicando. Requisito número 1, que sea maduro en su carácter o anciano. Que sea maduro. Y después salta de la madurez, salta a la palabra obispo. Que es la palabra episcopo. ¿Ha escuchado hablar de episcopal? Episcopo quiere decir un administrador. Saltó de alguien maduro a alguien que sepa administrar. Pero está hablando de la misma posición. El mismo pastor, pero en diferente función. ¿Ya? ¿Hay pastores más ancianos que obispos? Sí. ¿Y hay pastores más obispos que ancianos? Sí, por si acaso. Y en los tiempos antiguos se establecía así. Llegamos a Latinoamérica y el circo pobre, el circo de Chamorro. El pastor tiene que hacer de todo. Tiene que tocar la guitarra, tomar la ofrenda, ir a buscar la gente. Así me tocó con mi esposa cuando partimos el pastorado. Yo con la guitarra aquí. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de la barranca? Con la guitarra, un parlante chiquitito ahí. Pero en la mañana tenía que levantarme temprano para el vehículo andar acarreando a la gente del cerro, allá en el campo. Había que hacerla de todo. Y de repente sucedía que todos los que habían venido eran puras mujeres. Y uno quería delegar alguna responsabilidad, al final seguíamos haciendo más cosas. Así partimos. Porque es circo pobre. Pero en los tiempos antiguos no era así. Cuando se establecían cuerpos pastorales, en los tiempos antiguos se establecían 4, 5, 6 pastores por denominación. Hoy día se dice, dentro de las estadísticas mundiales, por si acaso, a la hora de liderar un pastor, eso es lo que se tiende a calcular. Pero se tiende a calcular que debería haber un pastor cada 200 personas, sería como el tope máximo. Pero lo ideal sería uno cada 100. ¿Ya? Y si usted va a algunos lugares, me ha tocado a mí estar en iglesias de 100 personas. La otra vez estuve en una iglesia de 100 personas en los Estados Unidos. Y eran 5 pastores. Les digo algo espectacular. Porque entre los 5 se repartían a 20. Y dígame 20 cuidando a estos 20, uno cuidando 20, el otro cuidando a otros 20. ¿Sabes dónde discrepé yo? Que llevaban 10 años con 100. No crecían. ¿Por qué? Y ahí sucede un gran problema. Cuando la gente quiere al pastor para ellos y no para traer más gente. Ese también es un problema. El liderazgo no está solo para ti, para todos. Y hay que alcanzar más gente. Así que cuando vemos eso, lo que estaba diciendo la Escritura es que tenemos que nosotros hacer cambios. Y dice en el versículo, ahí cuando el Señor le dice, versículo 6, quiero hacer una pequeña mención, el que fuera irreprensible. Nuevamente le estoy haciendo la palabra irreprensible, es en encleto, es una palabra en griego, en encleto. ¿Ya? Y se refiere justamente a alguien que no está acusado constantemente sobre el mismo pecado. Está diciendo un pecado constante en la vida de esa persona. No debería estar liderando.
No está hablando de alguien que no haya cometido pecado, no está hablando de que alguien se haya equivocado, porque ¿sabes qué? A veces tendemos a hacer, como les decía, nos enfocamos en el pecado y glorificamos el pecado. Me gusta una frase que ocupó un predicador que dice, glorificamos el pecado en vez de amar al pecador. ¿Entiendes la frase? Hablamos tanto del pecado que hablamos tan poco del amor del que cometió pecado. ¿Y qué va a cubrir los pecados? El amor, po. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero si no amamos al pecador, ¿cómo va a poder salir del pecado? Dios es tan práctico. ¿Y Dios a quién amó? ¿Jesucristo a quién amó? Al pecador. Para que saliera de su pecado. Por eso después dijo, en algo muy sencillo, también lo aplicó a nivel familiar, cuando dijo marido de una sola mujer, ¿ya? Y que, ojo, lo que está diciendo el marido de una sola mujer, se está refiriendo, por si acaso, el término Hayes, que quiere decir una mujer estando viva. O sea, si alguien se divorció, esto es para dar una explicación, si alguien se murió la señora y él se volvió a casar, podía perfectamente ser pastor. Porque el término se refería a una mujer viva, no a que si se me murió mi esposa, ya no puedo tener más esposa. En otras palabras, si yo quiero ser pastor y mi esposa se murió y me vuelvo a casar, ¿puedo volver a pastorear o puedo seguir pastoreando? Sí, eso es lo que está diciendo a la gente de Creta, le estaba diciendo el apóstol Pablo, con las palabras en griego que se ocupan muy bien, que le dan sentido. Así que por eso, cuando vemos estos requisitos, y en especial habla del versículo 6 de los hijos, dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra rebeldía, el término es, y me di el tiempo de buscarlo para que le diéramos el sentido correcto, anupotoctos. Y quiere decir, por si acaso, que no responden órdenes. Un hijo tiene que responder órdenes. Porque tú eres autoridad. Y si tus hijos no responden órdenes, no puedes ser líder. No puedes liderar. Ahora, eso como le explicaba yo recién, ¿lo puedo cambiar? Sí. Y es un tema de decisión y un tema de conversación. Y si a lo mejor mis hijos no están siguiendo órdenes, porque también yo soy causante a lo mejor de que no sigan órdenes. Pero llega un momento de que yo no puedo hablar tanto de los errores que yo cometí, sino de las buenas decisiones que quiero hacer ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos se aprovechan de este punto y le tienden a decir al papá, ¿y qué venía ahora? Ahora soy cristiano, si antes, ¿cuándo tú ahora nos venía a mandar y a decir, ¿sabes qué, joven? ¿O ustedes, papá? No interesa si antes no tuvieron buenas prácticas. Pero cuando usted hace un compromiso con Dios y le dice a Dios que va a cambiar, el Señor te hace una nueva criatura. Pero mantente y permanécete. Porque eso es lo que va a cambiar algún día la actitud de tus hijos. Porque hiciste un compromiso y no volviste nunca volviste a tu vómito, nunca volviste a cometer el mismo error. Eso es la autoridad. Por eso alguien dijo por ahí, ¿la autoridad se gana o la autoridad se exige? Las dos. Las dos. ¿Y qué pasa si no te ganas nunca la autoridad de tu hijo? ¿No te va a obedecer? ¿Va a llegar a la hora que quiere? ¿Por qué no se ha ganado tu autoridad? ¿O le vas a marcar la cancha igual aunque no gane tu autoridad? ¿Entiende? Son las dos, no es una. Son las dos. La autoridad se exige, pero también se gana. Son ambas. Y vemos ahí, versículo 7 en adelante, porque quiero rápidamente hacer una mención que nos pueda ayudar a todos nosotros, porque es necesario que el obispo, el administrador, sea irreprensible, como administrador de Dios. No seamos soberbios, no iracundo,
está refiriendo a cosas internas. No estar enojón, porque más abajo hablar acerca de la autoridad que tenían en aquel tiempo con esclavos. No soberbio, no iracundo. Y aquí es algo interesante porque dice no dado al vino. Mire, algunos queremos llevarlo a algo como vino específicamente, pero siempre yo quiero ir más allá con la palabra de Dios. La palabra vino, el concepto en la Biblia para vino, para mí yo lo aplico en la siguiente manera. Nada que te haga perder el control. Más allá del vino, aquí es el vino. Tiene que pensar 2000 años atrás, no había lo que había hoy, no estaba el Netflix, no estaba el Internet. Lo más entretenido que había, adivine qué era. Tomar, era lo más entretenido. No habían refrigeradores, así que usted hacía un juguito en la mañana de frutilla y al otro día adivine qué pasó con el juguito de frutilla. Un rico ponche. Y usted inocentemente dijo, como muchos aquí, no, pero me voy a comer las frutitas nomás. ¿Cuántos se comieron las frutitas nomás? ¿Y cómo terminaron? Acuérdense que la fruta está llena de azúcar. Y el azúcar, al transformarse, cuando se produce la levadura que hay ambiental, toma el azúcar y la convierte en alcohol. Así que usted se está comiendo una fruta llena de alcohol. Así que eso que de la frutita, no, si la frutita, me va a comer la uvita nomás del ponche. No, mi hermano. Para mí no dado el vino, hoy día yo lo podría cambiar con muchas cosas, no dado al internet, no dado a la pornografía, no dado a las drogas, no dado a algo que te haga perder los sentidos, a nada que produzca un vicio. No necesariamente estoy hablando de un alcohol, tiene que llevarla a la escritura hace 2000 años atrás. Después dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo que está tratando de decir, los pastores no deberíamos codiciar, andar pendientes de... Por eso el Señor hizo una salvedad acerca de los asalariados y dijo, hay pastores que son asalariados, hay líderes asalariados y hay líderes que han sido llamados por Dios para ponerse en ese lugar. A la hora del problema, ¿sabe quién sale arrancando? El asalariado. Pero el que está gratis sirviendo... permanece firme porque lo está haciendo por amor. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y eso yo lo podría aplicar hoy día. Yo lo he visto. Hay matrimonios que mientras el esposo tenga un buen trabajo, la esposa lo ama y el marido pierde el trabajo y ya lo quiere cambiar. ¿Y por qué se casó entonces? Por eso. Eso es matrimonio por conveniencia. No codicioso de ganancias deshonestas, versículo 8, un versículo que cada día se está perdiendo en la iglesia y en mucha gente. Ojalá que usted no cometa ese error. Y es una de las luchas que trato yo de inculcar en mi familia y siempre lo hemos hecho. Y hay que hacerlo, mi hermano. Si no, hospedador. ¿Alguien lucha con eso? No, estoy hablando en serio. Hermano, ¿quién presta una casa para juntarnos con los hermanos de la iglesia? Ay, dan la vuelta a la cabeza y se ponen a miran la hojita. ¿Y por qué? Oh, es que en mi casa no es muy cómoda, es que en mi casa es muy chica, es que en mi casa... Hospedador, alguien que recibe. ¿Y sabe la palabra hospedador qué quiere decir en el griego? Me encanta a mí el griego. La palabra hospedador en griego, la referencia quiere decir cuando reciben al extranjero. Más encima, la Biblia está diciendo, ni al que conoces deberías recibir. Imagínense, si no recibe a los hermanos de la iglesia, ¿usted cree que va a recibir un extranjero, a alguien que no conozca? Ay, pastores, que usted sabe cómo está el mundo. Bueno, y es por esa razón que tú tienes que creer y confiar que Dios está encargándose de ti. Por muchos años,
Me paraba ahí en la ruta D43, allá en Tuquí, los que son de por esos lados. ¿Quién es de Ovalle aquí? Ah, ya, siempre hay gente de Ovalle, ni un brillo la gente de Ovalle. No, estoy bromeando. Tú viví ahí muchos años. Ya. Y me paraba en la ruta D43, todos los viernes que podía. No tenía plata para el pasaje. Y yo estudiaba y estaba internado de lunes a viernes y sí o sí tenía que irte a la calle el jueves, el sábado y el domingo. Así que, hacer deo. A veces estaba 3, 4 horas. Porque, ¿a quién hoy día uno le puede parar a cualquier loco? A cualquier loco en la carretera. Yo era uno de esos locos. Y yo les digo, y esas cosas hoy día, yo cuando veo por ahí, de repente veo gente que está haciendo deo, me lleva a mi memoria las horas que me comí muchas veces porque no tenía ni para el pasaje. Pero cuando muchos de nosotros no experimentamos eso, todos miramos a mal. Y te digo algo, el Señor dice en su palabra, ojo, que hay algunos que han hospedado ángeles sin saberlo. Tú no sabes que si ese que está haciendo deo es un ángel. Tú estás más preocupado de la delincuencia. Yo sé que está bien, pero déjame decirte algo. Yo conozco a alguien que es el dueño de Paz Ciudadana y que tiene mejor control sobre la vida y sobre tu protección. Y se llama Jehová. Y si Él ve un corazón dispuesto con ganas de ayudar y servir, déjeme decirle que Él se encarga hasta cambiar la mente y el corazón de alguien que te quiera hacer daño. Pero depende de tu confianza en Dios, no de tu confianza a quien tú ayudas. ¿Me entiendes? Y ustedes van a decir, pero pastor, ¿cómo? Si mire, pero date un ejemplo en la Biblia. El Señor nos dejó un ejemplo maravilloso cuando pasaron los judíos. Pasó el judío y vieron a este hombre que habían asaltado y pasó por al lado. ¿Se acuerda la historia del samaritano? Uno religioso que iba a la iglesia todos los domingos pasó por al lado. Después pasó otro, pasó por al lado. Y a la final pasó uno de los que nadie apostaba nada por él. Lo tomó, lo llevó a que lo cuidaran a una hostería y le dijo al de la hotelería, cuídalo, sana sus heridas, te pago por adelantado. ¿Y quién era él? Un desconocido. Es increíble. Y eso sucedió hace 2000 años atrás. Y lo que el Señor ese día estaba tratando de hacer era demostrar que en un creyente debemos ser hospitalarios, mi hermano. Por eso cuando uno ve esa palabra, filoxenos, amante de los extranjeros, de los desconocidos. Así que Dios nos pide que seamos hospitalarios. Cuando alguien necesita ayuda, seamos hospitalarios. Pero se está perdiendo. Amante de lo bueno, prudente, justo, dice, santo. Y en especial dice dueño de sí mismo, una persona templada, que sepa retener la palabra. Y es por eso, mi hermano, que cada uno de nosotros necesitamos crecer en la palabra, porque creciendo en la palabra también nos va a ayudar a crecer en ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Mire lo que nos dice y terminamos con Gálatas capítulo 5, versículo 23, por favor, en esta noche. Todos estos requisitos son requisitos para ojalá cualquier papá, cualquier mamá, cualquier jefe, cualquier líder podamos desarrollar esto en nuestra vida. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Un pasaje que ustedes muchos conocen. Porque la Escritura a la final resumió justamente las cualidades de un creyente que está realmente con apetitos en Dios y no apetitos en la carne. Porque usted tiene los dos, tiene los frutos de la carne y tiene el fruto del Espíritu.
y que se contraponen. Y a veces nos estamos comportando, adivine cómo más, carnales que espirituales. La falta de hospitalidad es carnal o espiritual. Carnal, po. Así que por si acaso, cada vez que a usted le pidan una ayuda, trate de ayudar. Eso es hospitalidad. Trate en lo posible. No interesa. No mire más allá en qué va a terminar, dónde va a ir. No, ayude. Dice ahí en el versículo, devuélvete Martina, versículo 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu, hablando de cosas espirituales, producida por el Espíritu Santo en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, y si un líder se maneja en el Espíritu, está casi también cumpliendo los mismos requisitos del Espíritu versus lo que el Señor pedía a los pastores. Por eso hay un mal concepto y que quiero que usted entienda. Y lo conversábamos con mis hijos también el otro día, con Benjamín lo estábamos conversando, que él anhela y quiere ser pastor algún día. Yo le decía a mi hijo, ¿por qué a veces nos piden a los pastores que seamos diferentes? Si tengo el mismo espíritu que el resto, o tengo un espíritu diferente. No tengo un llamado diferente, pero tengo el mismo espíritu. Tengo al mismo Cristo que me salvó. Y el mismo Cristo que me hizo nueva criatura a mí, me hizo nueva criatura al resto. Pero ¿por qué tendemos a mirar que uno tiene que ser diferente? Y es porque la gente a veces nos quiere medir diferente. Y ¿sabes qué? Yo entiendo. Pero el que más tiene que entenderlo no es la gente. Es uno. Porque cuando tú entiendes que tienes una responsabilidad, tú dejas de mirar al resto. Y empiezas a mirar a Dios y empiezas a mirar tu vida. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día muchas veces en la iglesia, en todo lugar. Que nos creemos mejores que otros cuando tenemos que mirar con qué nos deberíamos comparar. ¿Con cuál es nuestra comparación? Cristo. Y le digo que ahí siempre perdemos. Así que mi hermano, lideremos de la forma correcta. No somos perfectos, pero sí tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones. De parte de Dios viene el poder, vienen las cosas por hacerlas, sí. Pero también una de las cosas, que estos requisitos no eran para el ejercicio en sí. Tenían que venir desde antes, en los que anhelaran algún día liderar. Y yo quiero que mis hijos, ojalá vivan estos textos, vivan estos principios antes que se casen. ¿O quiere que yo les diga, no, cuando se casen recién empiecen a vivirlo? No, estoy condenando a esa joven. Y te digo algo, ojalá no fuera tu hija. Y yo fuera con ese pensamiento. Y ojalá que ustedes también preparen a sus hijos, porque yo quiero que a mi hija o a mis hijos tengan buenas esposas y buenos hombres. Y ojalá ese debería ser el anhelo suyo también. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por hacernos reflexionar, pensar. Yo sé Dios que nos falta desarrollo en muchas de estas cosas. Pero es necesario a veces mirar dónde estamos y hacia dónde avanzamos. Por eso Dios hemos escuchado en esta mañana hablando de las pasiones. Hagamos las cosas con pasión, anhelemos con pasión el llegar a liderar, independiente de donde estemos, en la casa, en un negocio, en la iglesia, donde sea. Pero empecemos a desarrollar el carácter de un buen creyente, de un buen esposo, de una buena esposa. Y que realmente el fruto del Espíritu empiece a aflorar en nosotros. Padre, perdónanos también por las veces que nos equivocamos como papá y que a veces podrían hasta quitar el descrédito de nosotros ante nuestros hijos. Pero Padre, yo sé que cuando paramos y reconocemos nuestros errores, también llega el momento donde tú empiezas a intervenir en los corazones de la gente a nuestro alrededor y en especial en nuestros hijos.
No hay excusa. No hay excusa por el papá que nos tocó. No hay excusa por la mamá que nos abandonó. No hay excusa por ninguna cosa para ser un irrespetuoso, para no ser un buen creyente. Ellos quizás sí sumaron en no tener un referente, pero cuando conocimos a Cristo nos dijo que éramos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y si nos hemos equivocado y nos arrepentimos, Dios nos está dando y nos va a seguir dando la oportunidad de mejorar. Ayúdanos a mejorar. Esta generación necesita hombres y mujeres que lideren sus vidas, padres que lideren, que pongan autoridad en su casa, a pesar de que hoy día el mundo ni a veces nuestros propios hijos lo quieren. Pero lo que nos debe interesar es que tú, Dios, nos veas a nosotros los papás en que estamos amonestando a nuestros hijos, que estamos amonestando en nuestro hogar. Porque si aún así ellos no quisieran obedecer, entonces tú no vas a tener nada contra nosotros, como lo hiciste con Elí. Confiadamente le podríamos decir a Dios, hice todo lo que estaba en mis manos, Dios, pero ahora es la responsabilidad tuya de trabajar en la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre. Oro y a veces está como Job, que Job perdía perdón y hacía holocausto todos los días para que Dios perdonara a sus hijos. A veces como padre, es solamente nos toca a veces decir, Señor, ten misericordia por nuestros hijos, por sus decisiones. Si fuera por mí, quítale sus pecados, Dios. Y Job oraba todos los días por sus hijos. Que también nosotros nunca dejemos ni perdamos el orar por nuestros hijos, aunque fueren viejos. Porque donde han sido ejercitados y sembrada la semilla, algún día germinará y algún día dará fruto. Porque creemos en la promesa que todos aquellos que han sido disciplinados, estructurados conforme al Evangelio, darán fruto apacible. Y lo deseamos y anhelamos. Bendice nuestros hogares, nuestros liderazgos, en el nombre de Jesús. Amén.